Muy buenos días, República Dominicana. Muy buenos días, muy buenos días. Comienza Telematutino 11. Cuando estamos a final de año y cuando estamos a principios de año, son momentos en que miramos hacia adentro y, y pensamos qué logramos, qué no logramos, qué soñamos, cuál es la posibilidad de que ese sueño que tenemos se pueda hacer realidad. Y a mí me pesa mucho el tema de la juventud de la República Dominicana, el tema de los que se llaman de los ninis que ni trabajan ni estudian. A mí me interesa mucho como comunicadora y representante de ustedes, que no tienen voz, pero que nosotros intentamos ser la voz de ustedes, las voces de ustedes. ¿Cuáles son las oportunidades que se tienen? ¿Hacia dónde debemos mirar? ¿Cómo debemos planificar ese futuro de los jóvenes? En este caso, sea que un joven esté viendo el programa, o sea que sus padres lo estén mirando, o sea que un educador o alguien que puede tomar una decisión de parte del gobierno, de parte de una empresa. Si hoy con este programa se enciende una luz y se genera una semilla y que fructifique, ya habremos ganado. Y para eso hemos invitado al programa al ingeniero Luis Alberto Betances. ¿Quién es Luis Alberto Betances? Me voy a permitir enmarcar la entrevista. Primero, él viene de una familia de educadores e hizo una ingeniería en informática y ha tenido un desarrollo en la República Dominicana con su empresa y representando marcas y empresas importantes, y también ha replicado la educación en el área de la tecnología con programas en la República Dominicana y en otros países del área, con éxito. Entonces, de las carreras tecnológicas, de lo que ha estado haciendo su empresa, de las posibilidades de planificar este 2026 con más inclusión, de hacer una carrera, de certificarse en programas y de cómo esa certificación le abre camino a una mejor autoestima, a una inserción real en el mercado laboral, de eso que estamos hablando. Porque muchas veces soñamos con una carrera, quizás conseguimos hacerla, pero no se encuentra cómo insertarse en el mercado laboral, es decir, la persona no consigue trabajo. Y para nadie es un secreto que las carreras tecnológicas son las carreras del presente y del futuro, con una altísima empleabilidad en el país y en el mundo. Entonces, de eso es que vamos a hablar. Si tienes un sueño, si estudiaste algo y no sabes qué vas a hacer, todavía no has tomado una decisión, este programa puede orientarlos. Y vamos a ver, también vamos a inspirarnos con otros que lo lograron y vamos a ver las posibilidades que tenemos para el 2026 con las carreras tecnológicas, con las certificaciones para universidades, para maestros y obviamente que se van a beneficiar los estudiantes. Así que les invitamos a que estén con nosotros esta mañana en Telematutino 11. El ingeniero Luis Alberto Betances nos acompaña esta mañana en el programa. ¿Quién es él? Primero, él estudió, obviamente, su bachillerato en Ciencias y Letras en el Colegio Nuestra Señora de la Altagracia. Después hizo una ingeniería en informática en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Posteriormente hizo un MBA en finanzas en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Luego otro MBA en finanzas y en TI, ¿eso es tecnología? En tecnología. En tecnología, en University of Westminster, eso es Inglaterra, ¿cierto? Y luego un MSc de Banca Internacional, Finanzas y Economía en Liverpool John Moore University. La ciudad de los Beatles. La ciudad de los Beatles. Entonces, ¿por qué lo hemos invitado? Porque él ha desarrollado una serie de programas en la República Dominicana y en otros países del área. Cuéntanos, Luis Alberto, de los programas que se han realizado en el país y qué es lo que se persigue con ellos en términos de educación en tecnología. Gracias por la oportunidad y con mucho gusto hablamos un poco de eso. Si me lo permites, voy a irme un poquito más atrás. ¿Cómo no? Porque llegar aquí es un camino, no es una decisión de la mañana y hoy queremos hacerlo así. Yo empecé trabajando en los 90, a principios de los 90, con
el currículum informático para colegios. Imaginemos que salen las computadoras, los colegios las adquieren, pero ¿qué hago con la computadora? Exacto, ¿para qué me sirve? El colegio Serafín de Asís en ese momento, principio, creo que fue en el mismo 90, la directora era Sor Rosa, nos dice, ya compré la computadora, pero yo necesito que tú me ayudes con esto, porque yo no... Lo cual fue un reto interesante, yo estaba saliendo del bachillerato, empezando la carrera universitaria, y digo, ¿por qué no? Pero tengo que decir, soy hijo de educadores, del primer ingeniero del sistema en República Dominicana y de una educadora en temas de salud y biología. Mi papá, en ese proceso de generar el tema de introducir las máquinas, que en ese momento eran gigantescas, Sí. estamos hablando de los 70, en universidades, nos va pasando ese ADN, ¿verdad? Esa información sin uno tener que irla estudiando. Entonces, desde los 7 años tengo acceso a los computadores, que no era normal en esa época, y aprendí a programar los computadores, aprendí a trabajar con ellos, tuve acceso a los procesadores de palabras, Word, WordStar, WordPerfect y demás, hasta que apareció a finales de los 80 Microsoft con su Ofimática. Bueno, preparamos un programa con Lotus 123, no sé si recordará esos nombres, bueno, no importa. Preparamos un programa y empezamos a generar clases desde sexto de primaria, en ese entonces sexto, séptimo y octavo, hasta cuarto de bachillerato. Exacto, para aprender el uso año. de las computadoras. Que les permitiera desde aprender a teclear hasta utilizar diferentes aplicaciones. Y ese Pero fue ahí el la primer computadora era como una herramienta. Bueno, estábamos haciendo el primer currículum de enseñanza de informática. Exactamente, pero ahora la cosa ha cambiado. Ahora esto es una profesión. Ahora es una profesión. Pero sigue el camino. Bueno, cuéntanos. Digamos que por unos años trabajé también con Ucamaima, con colegios de la Pucamaima, siendo yo estudiante de la Pucamaima, y posteriormente salgo y empiezo a trabajar con mi papá en la empresa, que la creamos esta en 96, y nos preguntamos, ¿cómo podemos ayudar en la educación? Ya sin estar con el Serafín, ya sin estar con los colegios de la Pucamaima, sino en general, ¿cómo colaboramos? Y mi papá empezó a hacer él directamente entrenamientos a docentes. ¿Qué le enseñamos este año, principio de año? Ofimática. Porque ya te enseñamos ofimática el año pasado. ¿Por qué no? No, ofimática. Muy bien. Y nos dimos cuenta que el tercer año y el cuarto año y el tema no cambiaba. Entonces, lo estamos haciendo mal nosotros, ellos no están prestando atención. ¿Cómo hacemos para que esto varíe? Y ahí aprendemos de que existen los programas, primero de enseñanza de la marca Microsoft en ese entonces, y había certificaciones que la empresa Certipor hacía para esos programas. Y dijimos, ¿cuál sería la diferencia? Si yo no soy el que evalúo y te doy acceso a la posibilidad de certificar, lo que yo te estoy enseñando, tú tienes que validar que lo aprendiste. Sí. Y le da un toque entonces distinto, un matiz diferente, porque no solamente yo voy a una pizarra y te explico, sino que tú tienes que ser un agente activo en el proceso de enseñanza y tienes que practicar, tienes que entender y tienes que examinar. Y eso, vimos un cambio. Pero ¿hasta dónde llegó eso? Eso estamos hablando de colegios privados. Estamos hablando de que trabajamos con colegios privados o públicos quienes levantaran la mano y dijeran tenemos interés. Son muchos años trabajando con estos temas. Yo digo eso, Luis Alberto, porque la pandemia evidenció que los profesores dominicanos de las escuelas públicas no sabían usar la computadora. No la sabían usar, entonces, menos los estudiantes, y obviamente que se hizo un esfuerzo, peor es no haber hecho nada, pero se pudo haber aprovechado si los profesores estuvieran capacitados, hubieran estado capacitados. Sí, creo que indistintamente de si la empresa estaba preparada, nadie estaba tan preparado como para asumir ese reto que la vida nos presentó. Pero digamos que cuando los profesores se ven involucrados en un proceso donde tengo que examinar, es lo que quiero enfatizar, tiene que haber aprendido para poder pasar el examen. Entonces no fue que yo fui de oyente a un entrenamiento, sino yo tuve que haber aprendido en mi proceso de enseñanza-aprendizaje y tengo que demostrarlo. Y al demostrarlo tengo que saberlo. Hay cosas que han mejorado bastante después de la pandemia y quizás desde antes de la pandemia. Hay algunos colegios y quizás el mismo sector público en escuelas públicas han implementado computadores para que el profesor los use en la clase y le han puesto monitores, le han puesto acceso a proyectores y demás. Y el profesor se ve entonces intimado por los estudiantes de que tienen que hacer algo
con PowerPoint o con otras cosas para mostrar en la clase. Y ese tema creo que ayudó mucho a que el profesor se sintiera responsable de mejorar, porque el niño sabía más que él en muchas de esas aplicaciones. Creo que previo a la pandemia eso ayudó mucho y actualmente la pandemia nos dejó un conocimiento mayor del uso de la tecnología en la educación. Actualmente, ¿cuáles son los programas que está desarrollando en la República Dominicana? Tenemos 21 programas distintos. El último normalmente es el que la gente más reclama, que es idiomas. Trabajamos con diferentes idiomas, obviamente el más importante es inglés, desde los niveles de evaluación de inglés, nivelación y demás, hasta un nivel educativo, cuál es mi nivel comparado con Europa, comparado con Estados Unidos. Y en el medio hay 3 o 4 evaluaciones diferentes que pueden tener énfasis en un lado o en el otro. Pero si hablamos de tecnología, empezamos con, por ejemplo, Ofimática, que es el más conocido, los de Adobe, seguimos con programas de Cisco, seguimos con programas de Apple, de programación, Cisco es de tecnología, ciberseguridad, tenemos programas de finanzas, como por ejemplo la marca Intuit, que tiene la empresa, que tiene el software QuickBooks, no sé si lo conoce, pero es un software muy usado en el mundo. Tenemos programas de desarrollo de videojuegos, tenemos programas de diseño de arquitectura con Autodesk, autopistas, diseños de productos 3D, diseño e impresión sobre 3D, juegos para niños en el laboratorio, para creación de piezas, programación de piezas, digamos robótica, y impresión en 3D. Digamos que hay toda una gama de productos en el cual diferentes instituciones que se quieran mover en la parte administrativa, en la parte técnica, pueden seleccionar y decidir dónde trabajar. Luis Alberto, una parte muy importante es que antes se usaba esta capacitación, por ejemplo, en las escuelas, en los colegios, para que los profesores tuvieran esas herramientas para dar exitosamente y aprovechar la tecnología en la docencia. Pero de lo que estamos hablando ahora es distinto. Estamos hablando de carreras tecnológicas. Correcto. Todo el mundo habla de ciberseguridad, de inteligencia artificial, y se demanda en muchos países el tema de análisis de datos, big data, ciencia de datos, la ciberseguridad, el desarrollo de software y aplicaciones y la ingeniería de sistemas y redes. En el caso de quizás de lo más básico, para que lo que yo decía al principio del programa, una persona, un joven que no sabe qué va a estudiar o que tiene dudas, dónde acercarse o qué hacer, qué reclamar y qué posibilidades ofrecen esas carreras que anteriormente mencioné en el mundo actual. Bien, muy bien. Imaginemos que una carrera me toma 4 años. En 4 años, la inteligencia artificial, ¿cuánto habrá crecido si yo empezara la carrera hoy? Solamente para tener una idea macro. Nosotros trabajamos con microcredenciales, lo que sería prepararme en un punto específico y tener la posibilidad de generar múltiples credenciales en el proceso en el que el estudiante está trabajando, ya sea en el colegio, desde los, no sé, 13, 14 años en adelante, hasta universidad, terminado el pregrado. Ese es el rango de estudiantes con los que podemos trabajar. Si habláramos de bachillerato entonces, y quisiéramos empoderar un bachillerato, pudiéramos decir, hay bachilleratos, por ejemplo, que son artísticos, pues nosotros podemos darle acceso en ese programa artístico a las herramientas, por ejemplo, de Adobe. Ustedes acá como un estudio deberían tener necesidades de técnicos en video, técnicos en audio, por ejemplo. Esos son programas que se certifican y se enseñan con Adobe. Entonces, si yo lo mezclo con lenguas, con español, imagínate que español me ayuda a generar una historia. Entonces ahora imagínate que con tecnología podamos llevar a generar una caricatura, y esa caricatura ahora créatela en movimiento y hace esa historia en un video. Eso se puede hacer, y le damos acceso entonces a toda la industria de cine, a todos los programas de televisión, de que tengan acceso a jóvenes preparados. Y no tenemos que irnos muy lejos, podemos preparárselos aquí mismo, en las comunidades que están cercanas al programa de grabación. Ahora, dije una línea, hay bachilleratos diferentes, hay bachilleratos eléctricos, hay bachilleratos informáticos, hay bachilleratos que son administrativos. Entonces imagínate que tenemos la certificación de emprendurismo. Entonces, digamos que yo empezara a certificar estudiantes en introducción a la tecnología, en ofimática, y luego especializándolo quizás en arte. ¿En cuál grado?
pudiéramos empezar tan temprano como me parece séptimo, y algunos colegios en algunos países han empezado desde cuarto de primaria con la alfabetización digital. Es decir, que una vez, si se incorporan esos proyectos, esos programas, cuando el joven termine su bachillerato, podría conseguir un trabajo con lo que aprendió. De hecho, las tres cosas pudiera decir, tres cosas porque pudiera, si va a la universidad, pudiera mejorar su acceso a la universidad porque tiene acceso a herramientas que ya conoce, o sea, o puede convalidar materias o podrá ir más fácil en la universidad por el conocimiento. Podrá ir a trabajar o podrá desarrollar sus propios emprendimientos. Digamos que nosotros empezamos en bachillerato y damos esos temas base de introducción y continuamos con un tema de algo fuerte como diseño y voy a enseñarte a dibujo, generar de pósteres publicitarios y demás temas. Y luego te doy emprendurismo, ¿verdad? Te enseño a generar una idea de negocios, te enseño a generar operativas, solicitar un préstamo bancario, a conseguir cómo salir al mercado, cómo vender y demás. Ya yo te he dado toda una línea en la cual tú pudieras lanzarte a hacer tu propio negocio. Ok. Un joven por sí mismo Sí. o una escuela que esté viendo el programa por sí misma una persona individual puede acceder quizá a uno de los programas de ustedes o Sí. ustedes, ¿podría? Una persona puede, nosotros trabajamos con el material de aprendizaje, el material de práctica y el material de certificación, con las tres cosas. Es Normalmente, decir, que el estudiante puede dirigirse directamente a ustedes. sí, Quiero y ratificarlo. diariamente trabajamos con personas individuales. Sí. Y entonces, se le hace un programa a la medida de la necesidad de la persona. Normalmente la persona nos pide uno en específico y Sí. trabajamos con él uno en específico. ¿Y cómo una persona, un joven estudiante o la mamá, esa abuela que quiere que su hijo se desarrolle, su nieto, accede? ¿Cómo se comunican con ustedes? Creo que la mejor manera es por la página web, Y vamos a ver- flbetances.com. Perdón, flbetances.com. señor, enfóqueme aquí, flbetances.com. Correcto. flbetances.com. Esto va a determinar el futuro de mucha gente. Apunten ese dato para que podamos hacer sueños realidad. Efectivamente. Entonces, la representación aquí de Certiport y de Pearson RD, ¿qué significa esto para la educación en tecnología? Confianza, empecemos. En la entrevista anterior que tuvimos, yo les comentaba que empezamos teniendo entre 100 y 300 certificaciones al año, lo cual significa absolutamente nada. Exacto, muy poco. El nivel de certificación, no lo digo yo, lo dicen los expertos, el nivel de certificación en un país es el que indica, muestra el nivel técnico de un país. República Dominicana tenía de 100 a 200 al año. Eso significa un número demasiado bajo. Estamos logrando hacer alrededor de 20,000 certificaciones al año en República Dominicana, Uepa. pero eso significa que tenemos privilegiados. Si nosotros tenemos, digamos, de casi 2 millones de jóvenes que están estudiando en República Dominicana y solamente 20,000 están 20,000, accediendo, no, todavía nos falta es muchísimo. mucho comparado con el inicio, Sí, pero es muy lejos de la meta. Es muy poco, sí, lo de la meta. Es demasiado lejos a la meta. Sobre todo si decimos que quienes están teniendo acceso son de Santiago, Santo Domingo y quizás los pueblos grandes. Pero los pueblos pequeños o con los que tienen menos presupuesto, lo que estamos haciendo es tan poco que es casi insignificante. De lo que estamos hablando de nuevo es de la oportunidad, de la posibilidad de que un joven acceda a un buen trabajo. Quizás, más que eso, quizás la posibilidad de que él no tenga que moverse de su zona rural, donde vive, para conseguir empleo, porque él Claro. pudiera generar el empleo. Oh, pero claro, y hacer su empresa. Imaginémonos la demanda que hay de programadores en el día de hoy, no solamente en República Dominicana, en el mundo, ¿verdad? Imaginémonos entonces que yo puedo ahora mismo trabajar un proyecto, que de hecho lo hemos hecho con diferentes instituciones que han aportado los fondos sin fines de lucro para apoyarnos en esas comunidades muy deprimidas. Imagínate que trabajamos durante 5 años en lograr que una generación de bachilleres se desarrolle en eso mismo que te digo, introducción, y ahora hablemos de algo fuerte como programación, y hablemos de, no sé, Python, 2 o 3 programas, Java, programas que están trabajando en el mercado. Y termino con un tema de meta, que es promoverme en las redes sociales, utilizar redes sociales para mercadearme y luego emprendurismo. Imagínate esa combinación. Ese joven puede generar una aplicación para un dispositivo móvil,
subirlo a los canales, venderlos. Imagínate que lo venda a $1 y que venda 10,000. Estamos hablando que trajo a su comunidad $10,000. Claro. Ahora imagínate que ese crecimiento no le impide a él continuar solo. Él puede traer a otros jóvenes, capacitarlos y hacer un emprendimiento. Y él no se ha movido, él solamente tiene acceso a internet y es todo lo que necesita. De eso es que estamos hablando, de dar posibilidades. Y recordando que nosotros no sabremos en qué van a trabajar nuestros jóvenes en el futuro. Por eso digo de trabajar con microcredenciales. Mientras más microcredenciales, Claro. lo voy a decir de otra manera, Más mientras herramientas, más habilidades yo te dé, habilidades distintas. correcto, tenga. más posibilidades vas a tener. ¿En qué? Yo no sé en qué, pero seguro que va a ser con estas herramientas, ¿no? Sí. Entonces, tienes más posibilidades de lograr una mejor universidad. Quizás si te vas a una competencia internacional como la que trabajamos y ganas, tienes acceso a becas, ¿verdad? Porque das a conocer. Puedes poner en tu currículum que esas habilidades te llevaron a representar tu país. Obviamente es más empleable. Y luego las empresas tienden a preferir los jóvenes que tengan avales, ¿verdad? Que demuestren sus habilidades, y más si son de las marcas. Imagínate que yo estoy buscando un programador y venga con un certificado de Python. Yo no tengo que validarlo, ya lo tiene. O que necesite a alguien para contratarme en un call center y tenga necesidades de idioma, y yo te traigo una certificación de mi nivel de idioma. Yo no tengo que validar eso, ya está validado y tú puedes confrontar eso con la marca, si me entiendes, ¿no? Entonces, Claro. si yo quiero hacer mi emprendimiento, puedo hacerlo. Si quiero ir a la universidad, puedo hacerlo más sencillo porque estoy preparado para ello. Y si quiero lanzarme con un trabajo, pueden validar esas informaciones. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos vamos a escuchar los testimonios de quienes ya se han beneficiado de este tipo de formación para que lo vean en tiempo real y con la experiencia vivida, con el testimonio que corresponde. En breve regresamos. Bueno, de eso es lo que estamos hablando esta mañana en Telematutino 11, viendo cómo se proyecta el futuro de trabajo y el futuro de la educación en la República Dominicana y el mundo. Y nos acompaña el ingeniero Luis Alberto Betances, gerente general de FL Betances y Asociados y representante en el país de Certiport y de Pearson, República Dominicana. Ahí vimos que están hablando de las competencias internacionales. ¿En qué consisten esas competencias? ¿Quiénes pueden participar? Gracias. Todo joven que haya certificado en el año, ¿verdad? Desde octubre del año anterior, en el año académico, desde octubre del año anterior hasta abril del año corriente, por ejemplo, del año que viene, que será en mayo, hasta abril del 26, podrá participar en la competencia de mayo. Y los programas son los 3 programas de Adobe, Photoshop, Illustrator e InDesign, o si es en Microsoft, Word, Excel o PowerPoint. Todo el que haya certificado que tenga el rango de edades 13 a 22 años tiene la posibilidad de participar en la competencia local. La única restricción es que no hayas representado al país en el mismo programa el año anterior o en algún año anterior. Por ejemplo, yo gané y representé en Excel, no puedo volver en Excel. Es la única condición. Entonces, de hecho, estas son imágenes muy bonitas de la competencia internacional. Ya seleccionados esos jóvenes, llevamos de 3 más o menos de cada competencia a la competencia local, y ellos van entonces a decidirse en una contienda de quién es la mejor nota, el mejor resultado. Y el mejor resultado gana el premio de representar al país en la competencia mundial, todo pago. Y en la competencia mundial, si vimos ahí a Sebastián, por ejemplo, Manuel Sebastián, que ganó el primer lugar, el único primer lugar en Latinoamérica. Eso es algo extraordinario. Y para que lo comparemos, Estados Unidos tiene 2 primeros lugares en los mismos años. Entonces es algo maravilloso lo que tenemos. Claro. Se ganó alrededor de $5 a $7,000, me parece, Manuel, por ese triunfo. Y Santiago, quien vimos de último, que fue de este año, del año 25, que nos representó y quedó en un tercer lugar en la competencia mundial, me parece que ganó $3,000 como beca para seguir estudiando o utilizar ese dinero a su disposición. Ok, para las competencias hay un rango de edad, pero para aprender tecnología hay un rango de edad. No, definitivamente no lo hay. Al contrario, como la tecnología está llevándonos a cambiar nuestros puestos de trabajo, creo que es mejor para nosotros, los de mayor edad, prepararnos sobre todo en lo que más nos gusta. Y quizás, y ahí tendríamos que irnos a una pregunta existencial de qué yo quiero ser, cuál es mi objetivo de vida. Porque yo quizás he trabajado toda mi vida en una actividad y la que me gusta es otra.
sí. Yo conozco muchas personas que después de los 50 decidieron ser chef, por ejemplo, o que decidieron dedicarse como yo a tener animales y, y criar vacas, chivos, pavos, pollos y recibir la felicidad que eso te da y cultivar y tener eso. Entonces yo creo que nos da la posibilidad de repensarnos y imagínate que en los servicios tan básicos, nosotros tenemos un programa que es de enfermería, que ayuda a las personas a servir en un ambiente de oficina médico. Son temas que son muy difíciles de reimplantearse por la inteligencia artificial. ¿Tú cómo vas a atender a un paciente y decirle virtualmente o por una máquina, tienes tal enfermedad y tienes una expectativa de vida de tanto? Eso tiene que ser un humano, ¿verdad? Entonces hay muchas carreras que aunque no sabemos qué tanto va a cambiar nuestro puesto de trabajo, estas credenciales nos pueden ayudar a nosotros a quizás repensarnos y ver qué es lo que realmente me gusta. Esta mañana yo estoy quedándome en un hotel, hablando con la persona del bar, que ya tenemos unos 15 minutos en la mañana para tomarme yo un cafecito, yo no desayuno, tomo café solamente, y ya conversamos. Me dice, yo estaba estudiando, yo estudié hotelería, y dice, pero yo ahora estoy estudiando ciberseguridad. Tiene la posibilidad de hacer algo nuevo, ¿verdad? Claro. Y ese algo nuevo es importantísimo ahora. Ciberseguridad es la protección de nuestros datos y es lo que más va a verse afectado ahora con la inteligencia artificial, obviamente, pues sobre todo porque quieran utilizarlo de una manera, digamos, impropia. ¿Qué tiene que hacer el país para que hayan más certificaciones de jóvenes y de profesores cada año? Es una pregunta que la venimos trabajando cada día y buscando la mejor respuesta. Y lo venimos impulsando a través de las universidades que están abriéndonos las puertas para implementar estos programas. Lo primero es, tenemos que actualizarnos de acuerdo a lo que la empresa necesita y a la velocidad de lo que la empresa necesita. Tenemos que dar acceso al volumen de jóvenes que desean acceder a preparación. ¿Qué me refiero con esas dos cosas? Los pensum, los currículums, no necesariamente de todas las instituciones están actualizados. Lo pudiera decir a la inversa. Pocas instituciones tienen sus currículos muy actualizados a la demanda del mercado, quizás de lo que las empresas me están solicitando. Segundo, que cuando yo salga de esas carreras, ya sean técnicas o no, ya sean técnicas o universitarias, cuando yo salga, que tenga acceso a ser productivo en lo que se supone que me están enseñando. Claro. Actualmente yo contrato a alguien y es muy probable que yo tenga que tener por lo menos 6 meses de inducción, que mucho de ese tiempo va a ser para enseñarles a las actividades que ellos van a tener que hacer. Y decía entonces volumen. Digamos, tenemos instituciones como el Infotep que llegan a muchos lugares, ¿verdad? Tenemos la UAS que llega a muchísimos lugares, con muchísimos jóvenes. La cantidad de jóvenes que se quiere registrar en un módulo, ¿tiene acceso a ese módulo? No sé si me comprendes, ¿no? Sí. Yo quisiera ahora mismo coger el teléfono y decirle a Infotep, yo quiero tomar ciberseguridad, que estamos hablando, y debe tenerlo disponible. ¿Cuántos jóvenes podrán entrar a ese curso? A lo mejor tienen un programa de 20 personas, de 30, de 50. Estoy hablando probablemente, no estoy diciendo nada, ¿verdad? Exacto, específico, no lo sé. Específicamente. La cosa es que nosotros tenemos 2 millones de jóvenes que deben salir al trabajo. Tenemos un número creciente de ninis, que son jóvenes que están viendo que hay muchas personas que están produciendo dinero de manera fácil y ellos se ven inspirados en hacerlo así, en Pero a veces ni a la siquiera calle. eso, porque Bueno, un motoconcho sin no es una preparación. opción y muchos de ellos es en un motoconcho. Sí, El tema es, pero motoconcho por lo menos es una actividad. Hay muchos de ellos que ni siquiera están en esa actividad. Creen que No. van a coger un micrófono, una cámara y van a sacar una red social y van a ser exitosísimos, sin pensar que antes de yo producir un peso me voy a pasar 2 años haciéndolo para generar contenido y volumen, ¿verdad? El tema está en que nuestra vida ha cambiado de manera de, primero, quizás lo que yo estudié no es ni siquiera lo que yo estoy haciendo al día de hoy. okay, Entonces, si eso fuimos nosotros, que teníamos una vida que estaba casi marcada, ya predestinada, a lo que tú ibas a hacer iba a ser por 20 años o 30, ahora mismo quizás es por 3 o 5 años. Y con los nuevos, con nuestros jóvenes ahora, si nosotros logramos entusiasmarlos de 6 meses a 2 años, tenemos un éxito, porque ellos cambian muy fácilmente, ¿no? Es lo que está sucediendo actualmente. Si nosotros lográramos que esos jóvenes que salen del bachillerato lo entusiasmáramos con estos programas que pueden tener
algo más exacto, más llegado a lo que ellos quieren hacer en sus vidas, es muy probable que se sientan motivados, y las estadísticas lo dicen, se sientan motivados en permanecer. Una cosa, Luis Alberto, ¿esos cursos están grabados, son online en vivo, son presenciales, tienen que ser necesariamente en la República Dominicana o pueden hacerlo desde cualquier país del mundo? Y digo esto porque a nosotros nos ven en otras latitudes y se comunican con nosotros vía las redes sociales. Muy bien. Nosotros tenemos programas de enseñanza que son independientes, yo solamente conmigo a mi velocidad, uno con programas con intervención de maestros, donde el maestro puede bajar las presentaciones, él dar la cátedra y dar el estudiante las prácticas, o tenemos todo 100% a través de un profesor. Entonces tenemos modalidades, posibilidades para trabajar. Y digamos también tenemos posibilidad de que si la universidad quisiera tener acceso a estos contenidos, o el colegio, y llevarlo a su plataforma de enseñanza, que normalmente se conoce como Moodle, el nombre de esa tecnología es un LMS, una aplicación para manejar contenidos y acceso a los estudiantes. Nosotros podemos hacer que estos programas se conecten como marca blanca dentro de las plataformas de las universidades o colegios, y ellos puedan enseñar a través de eso. Y si una persona está mirándonos y dice, yo quiero un programa para mí, ¿cuáles son los requisitos? ¿Tienen que ser bachilleres, tienen que tener una edad específica o cómo Creo se valida? Que la edad es el punto importante. Entendería que a partir de los 13 años, aunque tenemos casos que son de menores de 13 años y son brillantes. ¿Y si son adultos? Pueden hacerlo, no hay límite. límite. ¿Cuál es el límite de la edad? No hay límite de edad. De hecho, es decir, cada caso se manejaría particular, pero hay opciones para universidades, para colegios, para escuelas públicas, sí, o para individualmente para un estudiante o una persona que ya estudió y que quiere hacer otra cosa. Y lo voy a llevar entonces también a un nivel que no has conversado, que es empresas. Cuando tú vas a hacer un reclutamiento dentro de la empresa, tú tienes que validar credenciales, tú tienes que validar qué conocimiento tiene la persona. Y pueden ser habilidades blandas o pueden ser habilidades duras. Por ejemplo, yo puedo necesitar un administrador de empresa, y eso es una habilidad dura, que tenga un grado, por ejemplo. Ya. Pero yo también necesito que sea un líder, que sepa o que conversar, tenga inteligencia que tenga acceso a inglés, correcto. Y esas son evaluaciones que también tenemos, ¿me comprendes? Entonces pudiéramos, dentro de la empresa, el empleado que existe, validar sus credenciales, qué sabe y qué yo necesito en la descripción de puesto. La otra parte es, todas las empresas, sobre todo las más grandes, tienen que capacitar a una fuerza laboral en diferentes actividades. Y las mismas que te estoy conversando, porque son productos que están en la empresa, a lo mejor a sus técnicos en tema de Cisco, para el tema de networking, para el tema de soporte técnico, para el tema de manejo de la tecnología, o para programación, o para administración, o para, ¿verdad?, diferentes temas. Entonces podemos hacer acuerdos con instituciones privadas, como por ejemplo un banco que utiliza nuestros programas para ellos mismos capacitar a sus entrenadores y replicar, o podemos hacer entrenamiento con empresas que no tienen ese entrenador interno, y nosotros podemos o dar los contenidos para que ellos lo hagan a su propia velocidad, o dar cursos de enseñanzas para capacitarlos. Ok, una vez un joven o una persona se certifique con uno de esos programas, ¿eso es válido para cualquier país? Es válido para cualquier país, y yo creo que ese es lo mejor, porque es un estándar mundial. Es un estándar mundial. No hay, si hablamos del examen, de nuevo voy a hacer el nombre, porque es el más popular, Microsoft Office. No hay una segunda certificación de Microsoft Office, es la única, es la de Microsoft. Y con esa es la que trabajamos. Entonces, si ¿Y esa te entrena en cuáles programas? En Word, tiene 2, experto y base de Word y Excel. Entonces luego solamente es una certificación en PowerPoint, en Outlook, en Access, y me parece que en otras más. Pero esas son las que más se Con esa certificación de Microsoft y otra más en una de esas 3 que acabas de mencionar, ¿una persona puede conseguir un trabajo? Oh, claro que sí. Si nosotros miráramos qué buscan las empresas cuando están reclutando, entre los 10 temas que están buscando las empresas cuando reclutan, el segundo es conocimiento de ofimática. Y el primero es conversación en el ambiente laboral, que se pueda comunicar. Las dos son certificaciones que nosotros manejamos. ¿Conversación en el ambiente laboral? Correcto. ¿Qué problemas tenemos con los jóvenes? Que el joven no te llama por teléfono, sino te manda un mensaje. Y si lo llama por teléfono no te devuelve, espera que tú le pases un mensaje. No, y ni siquiera quieren escribírtelo, te lo mandan un voice. Ahora no quieren ni siquiera escribir.
Te lo mandan en un voice. Entonces ya eso se convierte en una debilidad. Porque si yo no puedo expresarme, ¿cómo voy a dirigir? ¿Cómo voy a mantenerme en un negocio, verdad? Porque tengo que comunicarme. Entonces, comunicación es la primera. La segunda es conocimiento de ofimática. Y por lo tanto, una certificación de esto va a hacer que si yo voy a un empleo, digamos que vamos los dos, tú estás certificada, yo no. Y tú presentas en tu currículum la certificación de Microsoft, avalándote que conoces ese producto. El empleador, ¿por quién tú crees que va a decidir? A mí me tiene que probar y a ti no, a ti ya tú tienes tu certificación. Exactamente. Vas segura. Y te voy a dar una segunda clave. Si ya te contrataron a ti, o digamos que tú estabas trabajando y te capacitaron y te dieron la certificación, se la dieron a 5 de los empleados que están en esa misma posición. 4 no se certificaron por cualquier razón y tú te certificaste. ¿Quién es más probable de que tenga un incremento salarial? El que tiene la certificación. Entonces, son cosas... Ahora bien, has tocado un punto que también es muy interesante. Son las famosas habilidades duras y las blandas. Las duras es un título que ya tú adquiriste, tú eres abogado, vamos a ver. Pero las blandas son las otras. Y una van de la mano con la otra, digo yo. Entonces, ustedes hacen ese match, que no solamente es una capacitación, sino también cómo la persona pueda mantenerse, porque puede venir una persona durísima, que sabe hacer muchas cosas, pero si no es asertivo en su comunicación, si es conflictivo, si no cumple, si es indisciplinado, entonces no le sirve de nada la certificación. Correcto. Trabajamos dependiendo si son para instituciones educativas o para empresas, son programas diferentes, simplemente por la manera de consumirlo, pero trabajamos con ambas. Cuando hablamos de habilidades duras, por ejemplo, estamos hablando de que si yo puedo preparar al joven en programación, lo estoy habilitando en un tema fuerte, en una vertical que él va a poder trabajar. No necesariamente tiene que hacer una carrera, pero ya se convirtió en programador. Ahora, las condiciones de que pueda hablar, de que pueda conocer y liderar a un equipo, son otro tipo de habilidades que no tienen que ver con que él sepa programar. Exacto. Tienen que desarrollar otro tipo de habilidades. De hecho, yo era tímido, no conversaba y he tenido, por mis trabajos, por mis empresas, he tenido que aprender a hacerlo. Eso, poder expresar, abre puertas. Entonces necesitamos que nuestros jóvenes, como parte de su educación, incluyan el tema de comunicarse. Y el otro tema es en inglés. Si yo lo puedo hacer en idiomas, aprender inglés es una cosa, aprender inglés para el sector laboral es otra cosa. Tú podrás saber inglés, pero si no sabes expresar cuáles son los términos que se usan en el trabajo que tú vas a tener, ya sea salud, ya sea ingeniería, ya sea repostería, además, tiene una conclusión que tenemos que ayudarte a conseguirla. Bueno, podemos ayudar a conseguirla para que sea más efectiva tu búsqueda de empleo o tu crecimiento dentro del empleo. ¿Hay un techo para lo que ustedes están haciendo en la República Dominicana o pueden seguir ampliando de que más empresas usen sus servicios y capaciten más personal, que más colegios y más escuelas públicas puedan hacerlo, también integrar esos programas? Nuestro deseo es trabajar con la totalidad de los jóvenes de la República Dominicana, porque tenemos tanto, de hecho, Manuel Sebastián lo demuestra, ganamos un primer lugar. Y eso fue con 10 colegios que estábamos trabajando en ese momento. 10 lo de Manuel Sebastián fue en el 2015. ¿Qué fue de la vida de Manuel Sebastián al día de hoy? Han pasado ya casi 11 años. Sí, 10 ¿Y cómo años. era él? Él era extremadamente callado. Él era una persona que para sacarle dos palabras... ¿Retraído o tímido? Las dos cosas. Para sacarle 2 palabras había que decirle una. Para que él dijera 2 había que decirle una. Sí. Y ahora mismo conversé con él ayer y es extraordinario el cambio. ¿Qué pasó? ¿Fue a la universidad? Él fue a la universidad. ¿Está trabajando? No. Fue contratado en el Banco Central. Está trabajando con tecnología. También en temas de inspecciones, creo que fue que me comentó, y está haciendo su maestría. Fue un cambio extraordinario. Sí, correcto. Y para mí es muy placentero ver ese cambio, porque lo conocí cuando era tímido, ¿no? Lo conocí cuando también era un jovenzuelo, 15 años a lo mejor, pero es espectacular ver los cambios y ser parte de esos cambios en la vida de los jóvenes. Ok. ¿Cuáles son, Luis Alberto, las expectativas? Como dice que la tecnología está cambiando,
Eso implica también que la persona que se adentre en ese mundo tenga constantemente que renovar conocimientos. O no necesariamente, si con una buena base es suficiente. La respuesta es que sí. Digamos que yo aprendí Office en el 2015, digamos. Me certifiqué en la versión, no sé, 2016, que fue una que se está retirando ahora. Luego de eso salió la 19, luego de eso salió la 21 y ahora mismo estamos trabajando con Office 365. Si la versión 16 ya no está en el mercado, tus conocimientos realmente no valen. No es que... Digo que no vale, sirven de aval, pero hay versiones nuevas que han creado herramientas adicionales que quizás tú no estás aprovechando. Entonces sí, hay que darle la oportunidad de que se puedan actualizar. Es que es una carrera constante, es como que vayas a estudiar medicina y no quieras seguir estudiando. Ya. Tecnología es algo que todos los días, es más, nosotros tenemos certificaciones como la de inteligencia artificial que se actualizan cada 3 meses. Imagínate cómo es ser profesor con una herramienta, con un curso, que mientras yo te estoy preparando está actualizándose a sí mismo. Justamente quería hablar de eso. Todo el mundo habla de la inteligencia artificial. Si nos puede explicar para el gran público en qué consiste, y hay mucha gente que tiene temor a que sustituya en parte los humanos, quite trabajo, puesto o mecanice todo. ¿Cuál es la realidad realmente? Estamos quizás muy temprano para poder tener una conclusión pesimista o optimista del futuro. Lo que sí puedo decir ahora es, las herramientas que se están utilizando al día de hoy, de las herramientas de inteligencia artificial de OpenAI y luego lo que se montan sobre ella, ChatGPT, Copilot, entre otras marcas. Vamos a definir cada uno y qué hace cada una de esas. Digamos que son herramientas que yo le puedo hacer una pregunta y ellos en tiempo récord, digo récord porque anteriormente era una búsqueda, ya no es una búsqueda, es casi instantáneo. Ellos van a la web, van a sus bases de conocimiento y te traen una respuesta en fracciones de segundos. Quizá puede durar un par de segundos, pero tú tienes acceso entonces a algo que tú quizás tenías que preparar en 2 o 3 días y ahora lo puedes hacer en media hora, en 2 horas, en 3 horas. Sí. Mirado de esa manera, hasta ese punto solamente, yo puedo decirte que es un complemento tan importante para el trabajo que si tú lo llegaras a implementar en el día de hoy, no es algo que va en contra de tu empleo, sino es algo que te va a potenciar para que tú seas más productivo en tu empleo y quizás que tengas tiempo extra para hacer otra actividad, ¿verdad? Como por ejemplo... Pero como una ayuda, porque antes eso se hacía con búsqueda y tú tenías que montarlo, pero también si tú le das todo al cerebro, el cerebro también no se... O se hace más activo. No se desarrolla. Okay. Depende cómo lo miremos. Yo he leído artículos que van por los 2 lados, pero te diría, si yo... una utilidad que puede ser muy básica, que la estamos haciendo con Copilot para empresas. ¿Qué es Copilot? Copilot es la herramienta de inteligencia artificial que Microsoft utiliza, que se monta sobre OpenAI. OpenAI es la marca que produce ChatGPT. ChatGPT y Copilot, digamos, son 2 herramientas delante que tienen la inteligencia de OpenAI detrás, ¿verdad? Más o menos son equivalentes, solamente que Microsoft la creó para embeberla, colocarla dentro del Office 365. Entonces yo, en lugar de ser solamente un documento, yo puedo usar la inteligencia artificial para mejorar mi documento. Si yo quiero hacer una presentación, yo le puedo decir a la inteligencia artificial que me haga la presentación basado en un documento que yo tengo escrito. Si yo soy profesor, yo le puedo decir que me haga una prueba, un examen, basado en los temas que yo estoy y objetivos que yo estoy mirando en el día de hoy, ¿no? Son diferentes escenarios. ¿Le van a quitar el trabajo a esa persona? En este momento, con lo que tenemos, nosotros podemos potenciar el trabajo para que tú seas mejor. Yo estaba trabajando en las últimas 3 o 4 semanas con profesores de diferentes áreas y ha sido un tema que hemos estado tocando y también con empresarios. Hemos estado tocando sobre cómo usar y sacar provecho de la inteligencia artificial. Y simplemente te puedo decir es que tú puedes ser tanto más productivo con tanta más información, que es ahora mismo un valor agregado, es un beneficio que tienes para la empresa. Hicimos nosotros a mediados de año una evaluación del personal, e incluimos ahí el clima laboral. Y le pedimos, luego que se evaluaron, eso tienen unas plantillas y te da una información base, y le dijimos a la inteligencia artificial, indistintamente de lo que las plantillas dicen, le dijimos, revísame estas pruebas. Y nos dio una cantidad de información adicional que ni siquiera lo estábamos viendo. Por ejemplo,
cómo las frases que se generaron, que se escribieron, fueron generadas. Se usó palabras que pueden representar rabia, satisfacción, deseo de permanecer, deseo de irme. Son informaciones que yo no lo tenía en una plantilla. Sin embargo, ya la inteligencia artificial me da la posibilidad de tenerla. Y te voy a decir una más. Imagínate que esta sesión nosotros la grabamos y se la damos a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos puede catalogar a los dos diciéndonos qué cantidad de palabras por minuto, qué cantidad de gestos, qué cantidad de palabras utilicé que quizás excluyen a una parte de la población, qué palabras son integradoras, qué palabras que yo estoy utilizando o qué parte de mi conversación genera más interés y cuál genera menos interés, y al final del día, ¿para qué me va a servir? Para yo ser mejor, ¿no? Para yo mejorar en la siguiente oportunidad. Y también tenemos agentes para trabajar, por ejemplo, en las reuniones, que yo la uso desde hace ya unos 6 meses, quizás desde el principio de año, no recuerdo. Y esas reuniones, aparte de que transcriben lo que nosotros estamos hablando, cuando termina la sesión me dice, los puntos que acordamos que tenemos que dar seguimiento son estos, ¿verdad? Me hace un breve resumen, la reunión trató de este tema, estos son los puntos claves, y me recuerda para la siguiente reunión que tenemos que hablar de estos temas, de estos temas, de estos temas, de estos temas. Yo no soy menos, yo lo que te puedo decir es que puedo lograr más, ¿verdad? Es lo que nos puede dar hasta el día de hoy la inteligencia artificial. Pero sí, hay muchas cosas que van a cambiar en el futuro, como por ejemplo, va a ser más inclusiva el tema de salud, va a ser más inclusivo. ¿Por qué? Porque a partir de la experiencia de personas muy inteligentes, muy habilidosas, médicos extraordinarios, la inteligencia artificial está aprendiendo. Entonces pudiéramos hacer en cualquier lugar del mundo, tener una evaluación médica a partir de una radiografía con quizás un 99 o 99.99% de veracidad, sin tener necesidad de tener acceso a un médico, ¿verdad?, que tenga ese nivel de preparación en el mundo. Pero eso también implica que quizás los médicos extraordinarios se van a demandar cada vez menos. Pero eso implica quizás del otro lado que se van a demandar más enfermeras con un nivel quizás superior, con una preparación en temas médicos, ¿no? O sea, puede que transforme nuestro trabajo, y eso puede ser muy real, pero no significa que yo vaya a quedar excluido. Lo que significa es que yo tengo que avanzar con ella para sacarle provecho. No sé si me comprenden, ¿no? Completamente. Y cualquier tema que sea social, no creo que pueda ser sustituido por la inteligencia artificial. Por ejemplo, te puede preparar la comida. Yo puedo tener un brazo robótico que te cocine, pero ¿quién te va a lavar el plato? Lo recoge de la mesa, te lo vende, te lo lleva al escritorio y te trata para que tú vuelvas a mi negocio, si estamos hablando de un restaurante. Tiene que ser una persona, ¿verdad? Ahora mismo estamos hablando de que los carros se están conduciendo solos. Entonces yo puedo perder por la inteligencia artificial el empleo de taxista. Eso es algo que está sucediendo, por ejemplo, en algunos estados de Estados Unidos. Pero eso no significa que yo no pueda hacer otra cosa como mecánico, ¿verdad? Lo que pasa es que van a haber cambios en nuestras actividades comerciales. Bueno, Luis Alberto, agradezco en todo lo que vale esta participación en el programa. Y yo espero que sea un llamado a las universidades, a quienes trazan las políticas educativas del país, a los centros tecnológicos, a los colegios privados, a las empresas, a los soñadores que están viendo el programa, familiares y también interesados personalmente en hacer un cambio en sus vidas. Muchísimas gracias en todo lo que vale. Espero tenerte muchas veces en Telematutino 11. Será un placer. Dando informaciones como esta, que lo que queremos es que nuestro país sea más educado y que vaya a tono con los tiempos y que le den más acceso a que más jóvenes puedan tener su trabajo, un trabajo digno, y que puedan estar en el mercado laboral y que sean bien remunerados. Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad y que ojalá que los que se encargan de las políticas nos ayuden a llegar a más jóvenes. Así es. Feliz 2026. Gracias. Igual. Vamos a una pausa. Este programa fue para todo el que quiso escuchar, pero muy especialmente para el ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, que es un joven, es abogado y tiene una altísima responsabilidad. Y ojalá que quiera dejar una huella en la educación en la República Dominicana. También el Indotel, que puede hacer mucho y que está haciendo también. Infotep,
las universidades. Ahora mismo tenemos un nuevo rector de INTEC que dice que está comprometido con todo lo que es la tecnología y la inteligencia artificial. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, acaba de hacer un evento de un ribete internacional sobre inteligencia artificial. Es decir, que hay un compromiso y este tema está puesto. Muchísimas gracias por habernos preferido a esta hora de la mañana. La invitación para continuar con la mejor programación que la tiene Telesistema Canal 11.